Así es, la bienvenida a alguien que ya comenzará también a ser un habitué de este magazine, el buen amigo Francisco Guillén Blandino, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires, consultor en proyectos de investigación y asesor institucional, y uno de los comentaristas de la tu nueva temporada de Usted Tiene la Palabra. Gracias, muy buenas tardes, Guillén. Muy buenas tardes, don Roberto, Pinky, a todos los radioyentes, un abrazo caluroso a la distancia. Muchísimas gracias, me siento muy contento de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, sobre todo muy honrado por la gentileza de su invitación. Gracias. Hablemos un poquito de un tema en el que metí la cuchareta ayer, Francisco y Pinky, en torno a algo que vi en las redes de un colegio. Hoy supe en la mañana que no había sido una decisión del colegio per se, sino de los padres de los alumnos del colegio, de llevar a los niños hasta un food court en Ágora Mall para impartirles docencia o hacer tarea o sabe Dios qué. Todo porque, como sabemos, la educación presencial en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo y otros municipios y provincias del país está prohibida por la cantidad de contagios por COVID. Se había decidido que por debajo del 5% podría abrirse a la semipresencialidad. Como hay lugares, como es el caso del distrito, que está por encima del 5% de contagios del COVID, bueno, se decidió cerrar nueva vez las escuelas públicas y los colegios que habían estado abiertos. Y los niños y niñas estarían recibiendo la educación de manera virtual, a distancia, como la han recibido durante todo este curso. Pues resulta que una manera de protestar que han tenido los padres y los colegios también, aunque no dan el frente, es hacer eso. Entonces llevaron a los niños. Explícame bien, porque yo leí por ahí, yo estoy como medio desconectadito de todo por el bien de mi salud. Vamos a ver si entendí bien, Roberto. Sí. O sea, que los papás, vamos a decir que los colegios no tuvieron nada que ver en eso, y los papás que están muy preocupados, igual que los profesores y el ministerio y todo el mundo, para que sus hijos no se contagien, y como hay una prohibición, vamos a decir prohibición, por eso no están dando... iba a decir no están dando clase, pero sería una mentira también, porque es un secreto a voces que muchos de los colegios privados, con la excusa de estar dando cosas extracurriculares o repasos, tienen los colegios abiertos. Y nada más hay que ir con una cámara y grabar unos cuantos para el noticiero. Pero ok, bien, vamos a decir que está prohibido. Entonces ellos llevaron a sus niños a un centro, porque lo que debieron de entender fue que quizá las cuatro paredes es lo que contagian, no el hecho de que estén juntos unos con los otros. Entonces los llevaron ¿a dónde? A un centro comercial, Roberto, y los sentaron en unas mesas ahí, porque supuestamente como el centro comercial está abierto y el colegio no, para dar la clase ahí. ¿Eso fue lo que hicieron? Eso fue lo que hicieron. Bueno, supuestamente al final en Ágora Mall se dieron cuenta que estaban utilizando el food court para eso, porque además se dedicaron a subir las fotos de los niños allí. Claro, porque era una protesta, ¿no? Exacto, y después fotos con los niños con unos carteles, abran las aulas, una cosa, algo que yo creo, y quizás Francisco nos pueda ayudar en eso, que es judicializable, porque aún sean los padres de los niños, no pueden utilizarlo para hacer ese tipo de cosas. Si usted quiere protestar, usted es adulto, pero no utilice al niño. Aquí hasta el otro día estuvimos rasgándonos las vestiduras por una fundación que hizo una publicación a manera de ayuda de una niña menor de edad embarazada. Para recaudar fondos. Claro. Exacto. Estoy hablando de Yompéame. Y el Ministerio Público
Y yo creo que con razón, no es que le faltara la razón al Ministerio Público, le hizo bajar esa publicación. Ahora, mira, Roberto, ¿qué puede hacer el Ministerio Público con unos padres que publican una foto de los niños liderando una protesta que ellos no saben de lo que están protestando ni nada, simple y llanamente están en un food court o algo de eso? Yo pienso que es judicializable y que no es una manera de protestar esa que reclaman los padres para regresar a la escuela. Pero eso nos lleva a otro análisis. Pero primero, analicémonos desde esta perspectiva, Francisco. El uso de la imagen de los niños para una protesta de estas características. mire, Roberto, Pinky, con esa primera parte me han enseñado siempre que apelar a la historia permite entender los contextos. En el año 1969, en el contexto de la guerra de Vietnam, la Corte Suprema de los Estados Unidos, obviamente después de la guerra, dictó un fallo que se llama Tinker versus Des Moines. Ese fallo tiene que ver con un estudiante que fue a la escuela con unos brazaletes negros en señal de protesta de Vietnam. La persona, el estudiante, fue separado de la escuela por no tener el derecho. Qué pena. Vamos, se oye mal, Francisco. Vamos a tener que desconectarte y volver a enlazar porque está muy mal la señal. Una pena y buenísima la historia y la referencia. Ya lo tenemos aquí, Roberto, a ver si está mejor. A ver, ahí se ve mejor. Vamos, Francisco. Nos quedamos en la historia. Estoy de vuelta, Roberto, sí. Por la guerra de Vietnam. Sí, bueno. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, este fallo, Tinker versus Des Moines, condenó esa acción de la escuela de haber separado de estudiantes por haber protestado en contra de la guerra de Vietnam, entendiendo que los estudiantes y los menores de edad bien tienen protesta. Entonces, partamos de ahí. El hecho de ser menor de edad no quita el derecho de protestar o de expresar libremente las ideas. Ahora, ¿qué sí podría ser criticable? Bueno, estamos en un estado de emergencia, estamos en una situación de calidad sanitaria, de crisis económica. El gobierno tiene nuestro contrato político para trato social, convivir como sociedad. El gobierno tiene los poderes para limitar el ejercicio de ciertos derechos y hay algo que todavía no es el momento para el retorno a las aulas. Eso no podemos entender como un acto razonable ni como un acto arbitrario por parte del gobierno. Ahora, ¿quién tiene la culpa de lo que puede estar ocurriendo? Bueno, que ya tienen que retornar a sus trabajos de manera regular porque la virtualidad desde el ámbito laboral se ha ido reduciendo hasta quedar nada. Hay que seguir cubriendo los gastos cotidianos hay que seguir de cada día y los niños, en la mayoría de las familias posiblemente no hay los recursos suficientes para dejarlos con alguien en la casa que los pueda cuidar. O la abuela o el primo que los cuidaba ya tiene que volver a trabajar también. Entonces es una situación crítica para las familias. Pero ¿a dónde quién tenemos que acudir para buscar responsabilidad de lo que está sucediendo? Bueno, tenemos un Estado, tenemos un gobierno que ha relajado todas las medidas en todo el sector educativo. Hay una regresión en la protección del ciudadano dominicano con relación a las medidas sanitarias, salvo en el sector educativo. Si ustedes se fijaron ayer, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, escribió un artículo sobre el paradigma de la gestión de Biden y explica con la coherencia que lo caracteriza y la claridad que lo caracteriza, cómo pasó Estados Unidos del keynesianismo, del Estado es el centro y propulsor de la economía, al neoliberalismo, que es el Estado que solamente administra las riquezas y ejerce sus poderes. Pues con Biden estamos volviendo, según explicó el presidente Fernández, al Estado como protagonista, sobre todo por lo que origina la crisis económica, sanitaria y social. Bueno, cuando analizamos ese artículo y en realidad de los Estados Unidos frente a lo que está pasando en República Dominicana,
pues estamos viendo que el Estado que está promoviendo, porque no hay otra forma de decirlo, está promoviendo una limitación irrazonable al acceso y a la cobertura a las vacunas, a las pruebas PCR, que no está ejecutando el plan de vacunación como fue diseñado, que está permitiendo que haya discoterrazas, bares, parques repletos, playas repletas, que la gente salga y entre como le dé el deseo, que no hay policías garantizando que se cumpla el toque de queda en la noche. Yo que he ido 3 veces al aeropuerto de noche estas últimas 2 semanas, no he visto un solo policía desde donde yo vivo hasta el aeropuerto internacional de las Américas. Entonces hay una regresión en las medidas de protección, hay un relajamiento de las medidas del gobierno. Hay una falta de garantías de que las medidas restrictivas se tienen que cumplir como se han venido cumpliendo desde un año. Entonces, estamos en un punto donde realmente podemos reclamarle o podemos cuestionar a los padres que se ven en una situación que parece ya que es una situación normal, salvo para el caso de la educación de sus hijos. Pues yo creo que el gobierno tiene la culpa porque no ha mantenido las medidas que ha debido mantener a lo largo de estos últimos meses. Y los padres están en un momento de desesperación. Todo el mundo tiene con quién dejar a su niño o a su niña. Y esto por no tocar los estudios que se han ido planteando sobre la brecha generacional desde el punto de vista académico y educativo que se va a producir a nivel mundial y particularmente en la República Dominicana por esa distancia que hay entre la educación privada y la educación pública. Entonces, Ricardo, entonces te pregunto... Sí. Ricardo, te pregunto una cosa. Entonces, el hecho de que haya padres que no tengan con quién dejar a los niños, el hecho de que todos querramos que se abran las clases, el hecho de que haya existido una incongruencia en cuanto a las medidas bajo el toque de queda, las medidas sanitarias que para una cosa sirven y las restricciones y para otra cosa no hay ningún tipo de restricciones, ¿puede justificar la actitud de padres o colegios para saltarse la norma? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Si apelamos a eso, y esta era la parte ya conclusiva de este primer comentario, si apelamos a eso, nos vamos a conducir, nos vamos a dirigir hacia una anarquía. Vamos a llegar a un momento de anarquía social donde las instituciones no van a tener la autoridad necesaria para poder regular el comportamiento social y vamos a tener un desorden de país. Lo que hay que dejar claro en este comentario es que si bien estoy en contra de actitudes o comportamientos que contravengan el mandato de la autoridad legítimamente formada, pues también hay que entender esa situación de los padres y lo que le toca al gobierno en este momento por no haber cumplido cabalmente con el poder que tiene por el cual se le otorgó el estado de emergencia es buscar una solución quizás no salomónica porque estamos en una crisis, una solución salomónica aquí sería muy difícil.